es el ciclo más importante que está viviendo Estados Unidos o descubrimiento? Está en el retorno de Quirón, esa herida que no cierra. La analizaremos en profundidad y quedaremos asombrados de ver cómo los ciclos se siguen repitiendo. Te invito a que me acompañes y previamente, si te interesa este tema, no te olvides de suscribirte al canal. Comencemos. Y lo que quiero ver es algo que me asombró notoriamente. Es el retorno de Quirón en la Carta de Estados Unidos. Y eso explicaría de forma profunda lo que está aconteciendo con los inmigrantes y los desastres naturales que enfrenta y enfrentará. Así que avancemos con las heridas que nos cierran de Estados Unidos. Quirón está en su casa 4, en Aries, opuesto a Saturno, la casa 10 de Estados Unidos, como acabamos de ver. Cuando estudié la Carta de Estados Unidos, me entró a llamar poderosamente la atención la importancia que tienen los ciclos de Quirón en Estados Unidos. Quirón es el regente del ascendente de Estados Unidos, Sagitario. Es también Júpiter, obviamente, regente del ascendente. Pero también es regente de Virgo, donde tiene a Neptuno en la casa 9. Estados Unidos, cuando uno empieza a ver la historia, hay grandes puntos de inflexión. Uno de ellos sabemos que fue la Guerra de Secesión. Vamos a ver que Quirón estaría ingresando a Piscis. Pero vamos a ver el ingreso a Aries, enseguidita ingresa a la casa 4, porque lo tiene a un grado 13, y el momento de la conjunción Quirón-Quirón, que se acontece cada 49, 50 años, ¿sí? Y finalmente tenemos cuando ingresa o sale de Aries, que ingresa a la casa 6. Vamos a ir viendo estos 4 ciclos para encontrar un patrón específico en estos ciclos. Vamos a ver el primer ciclo. El ciclo que va del año 1870, pongamos, al 1878. Cuando indago sobre los principales eventos, obviamente que esto es un recorte de la realidad y muchos otros aspectos que considerar, pero vamos a ver un patrón. En astrología, nosotros podemos comprender la ley de los ciclos, es decir, cada ciclo va activando energías similares. Los eventos van a depender de otros factores astrológicos, obviamente, del grado de conciencia que se tenga para dar forma a esa energía también. Vamos a ver que lo que se destaca de los periodos de Quirón en Aries, como está aconteciendo ahora y ahora está haciendo específicamente la conjunción, es que existen desastres naturales y graves problemas con la exclusión racial y la inmigración. Este es el patrón que se va a repetir en todos los ciclos de Quirón que analicé. Veamos simplemente botones de muestra, que les traje 4 para que podamos compararlos. Desastres naturales. El gran incendio de Chicago destruyó 17.500 edificios, más de 100.000 personas quedaron sin vivienda. Fue fenomenal. Una extraña plaga de langostas ocurrió entre el 74 y el 77. Causaron, obviamente, la devastación de los cultivos, hubo hambruna, migración forzada, eventos naturales de magnitud. La gran inundación del río Missouri, con fuertes desbordes, que también hubo grandes pérdidas de cosechas. Y otro tema que se presenta es el problema de la exclusión racial e inmigratoria. El problema de la exclusión racial y la inmigración, cuando acontece la guerra de secesión, que fue terrible, creo que fueron alrededor de 700.000 muertos, matanzas, hambrunas. Cuando estudié los sistemas monetarios,
fue la época donde mayor monedas alternativas existió. Se comercializaba con colas de conejo. Era supervivencia realmente escalofriante. Murió gente de hambre, de pestes, de infecciones. Bueno, la guerra que aconteció, Quirón transitando por Piscis, ¿sí? Vamos a ver también que coincide con el ingreso de Neptuno a Aries, que lo tendremos este año. Pero más allá de los factores astrológicos, lo cierto es que a pesar de que se firmó la 13ª enmienda respecto a que el sur abdicaba la esclavitud, o sea, aceptaba la libertad de los negros, siendo que el sur dependían sus plantaciones de la mano de obra esclava para la producción. El problema racial nunca se resolvió y se fue incrementando, o sea, porque tengamos en cuenta que una cosa fue el origen de Estados Unidos como colonos, gente que viene conociéndose y perteneciendo a un grupo. Y otras cosas son aquellos que se van sumando para aportar algo a quienes habían construido su asentamiento con esta característica que les he comentado. Entonces, el problema seguía de todo tipo a medida que venían llegando a Estados Unidos. Entre el año 1875 y 1878, fijémonos, en el pleno retorno de Quirón, ahora Trump está enceguecido con la deportación de inmigrantes, en pleno retorno, a medida que la población china crecía en Estados Unidos, especialmente en la construcción de ferrocarriles, porque venían como mano de obra, surgió una ola de discriminación. En 1871, la ley Page prohibió la inmigración de mujeres chinas y en 1878 se rechazó la ciudadanía a los inmigrantes chinos. Luego hubo supresión de los derechos de los afroamericanos del sur, que lo habían ganado en el fin de la Guerra de Secesión. Aunque la esclavitud había terminado, en este periodo surgieron las leyes de Jim Crow que institucionalizaron la segregación racial. ¿Qué era la segregación racial? Un negro no se puede sentar en el mismo lugar donde se va a sentar un blanco. Y ahí tenemos cómo empieza a ser. Había baños para negros y baños para blancos. Es decir, se contaminaban los blancos usando algo que habían tocado los negros. Fue muy fuerte la segregación racial. Y acá aparece no solo la segregación racial, sino la violencia del Ku Klux Klan. Hubo linchamientos y ataques de comunidades negras entre este periodo. Hubo también una primer crisis financiera, si bien el pánico de 1873, una gran depresión, pero no es el tema central en sí, el tema de lo financiero, sino que los retornos de Quirón intensifican de alguna manera, como seguiremos viendo, los desastres naturales y los procesos de exclusión racial. Vamos a ver el otro periodo. Acontece entre 1919 y 1926. ¿Qué ocurrió entre este periodo? Bueno, acá, o coincidentemente, ahora vamos a ver en el último de los periodos, estuvo la gran pandemia de la gripe española entre 1918 y 1920, al inicio de Quirón en Aries. Siguió causando muertes hasta 1920, dejando un saldo de 675.000 fallecidos, el número similar a los muertos en la Guerra de Secesión conocido. Estuvo como catástrofe también el gran huracán de Miami. Siempre hay huracanes, pero este fue también de un impacto muy importante porque aceleró una crisis financiera en toda Florida. Y acá viene un tema
La gran inundación del Mississippi. El Mississippi es un río que atraviesa Estados Unidos y realmente el Mississippi cada tanto se desbordaba, pero este desborde que luego tiene un efecto dominó para el año 1926, donde se rompen compuertas, realmente queda más o menos que un cuarto de Estados Unidos inundado, va a ser el origen de la Gran Depresión del año 29. La cantidad de zonas que perdieron cultivos, de personas que fueron desplazadas, de comunidades enteras. Empezó esta inundación, el río este viene desde Canadá, creo que, y atraviesa Estados Unidos. Este río parece que cada vez que tiene este quirón empieza a juntar agua desmedidamente y tiene algún impacto. Cuando estudiaba la Gran Depresión del 29, uno se pregunta y dice, ¿qué pasó? Fue la especulación. Anteriormente a la Gran Depresión hubo una gran pérdida económica de cultivos, tierras y todo eso originado y muerte de muchos agricultores y todo esto a través de la inundación del Mississippi. Exclusión racial e inmigración con retornos de Quirón. En el año 1919 ingresa a la Casa 4, tenemos el verano rojo, oleada de violencia racial en más de 30 ciudades. En Chicago, una pelea en una playa segregada llevó a días de disturbio con más de 30 muertos. Y en ese momento, pleno periodo de Quirón, transitando por Aries, hay una restricción de la inmigración. La ley en 1921 y 1924, la ley de cuotas de emergencia y la ley de inmigración, que limitaban la entrada de europeos del sur y el este, italianos, judíos, polacos, y prácticamente cerraron las puertas a los asiáticos. También ocurrió en este mismo periodo la masacre de Tulsa, en Oklahoma. Un grupo de blancos atacó a la comunidad afroamericana, matando a cientos y dejando miles de desplazados, ¿no? Vemos que se intensifican los problemas de violencia de la Casa 4 en relación a los inmigrantes. Vamos a ir al otro ciclo de Quirón en Aries. Y ahí tenemos el ciclo que va de 1969 a 1977. Y tenemos como desastres naturales huracanes, más de 250 muertos y graves inundaciones en el Mississippi y Luisiana, el huracán Camila en 1969, al ingreso nomás de Quirón. En Luisiana, en 1972, provocó desbordes incluso llegando a los ríos de Nueva York, Pensilvania y Virginia, dejando más de 100 muertos. Bueno, y el terremoto de San Fernando de 1971, magnitud 6.6, que causó una destrucción masiva de Los Ángeles y la muerte de 64 personas. Volvemos a la gran inundación del Mississippi, afectó a 10 estados, más de miles de personas sin hogar. El Mississippi parece que está muy activo, habría que estudiar su ubicación astrocartográfica para ver por qué tiene tanta relevancia en las activaciones de Quirón en Aries. La exclusión racial e inmigración. ¿Qué podemos decir de este periodo? ¿Sí? Tenemos el asesinato de Martin Luther King. Entre 1968 y 1970 fue un desastre a partir del asesinato en 1968. En los años siguientes hubo protestas, disturbios en muchas ciudades, ¿no? También hubo otros asesinatos, Malcolm X y no sé cuántos otros referentes también fueron asesinados. Ola de inmigración latina y conflictos sociales. La migración de los, ahí empieza la migración, hay grandes movimientos migratorios por temas relacionados con la historia de los otros países, la migración de mexicanos, puertorriqueños, y aumentó en los años 70, generando fricciones en las ciudades como Los Ángeles y Nueva York, ¿no? Como una invasión de inmigrantes. Casos de brutalidad que continúan hasta nuestro tiempo, policial contra afroamericanos y latinos.
en varias ciudades hubo abusos, denuncia de abusos por parte de la policía y discriminación en la aplicación de la ley. En este periodo de Quirón, el retorno de Quirón en Aries, en el año 73 se produce la crisis del petróleo, que va a tener un impacto fenomenal sobre la economía en Estados Unidos. El embargo petrolero de la OPEC causó escasez de gasolina, largas filas en las estaciones de servicio y una crisis económica que afectó a millones de estadounidenses, y también un tema que es para analizar de manera especial, que es la guerra de 20 años de Estados Unidos con Vietnam. Pero en el año 1975, finalmente, Estados Unidos, con la cabeza gacha, totalmente vencido, con pérdidas inconmensurables, le pone fin a la guerra de Vietnam que había iniciado durante la Guerra Fría de 1955. Evacuó a miles de personas, regresó soldados traumatizados, crisis de refugiados, afectaron a la sociedad. Es muy traumática, es uno de los eventos más traumáticos en el inconsciente de Estados Unidos, que también, bueno, finaliza con Quirón estando en Aries, viendo las consecuencias de las incorrectas acciones. Último, y el que estamos ahora no más. ¿Qué pasó con este ingreso de Quirón a Aries? Tuvimos la pandemia. ¿Cómo afectó la pandemia a Estados Unidos? Más de 1 millón de muertos, confinamientos, crisis hospitalarias, desempleo masivo y emisión monetaria. Hubo crisis climáticas. Hace poco vimos a todos los grandes actores, los actores famosos de Hollywood, perder sus mansiones y quebrar compañías de seguro porque no podían hacer frente a los resarcimientos correspondientes. Crisis climáticas e incendios forestales récord en California con olas de calor. Nuevamente, el Mississippi no puede faltar, Mississippi, Missouri, pero el Mississippi no puede faltar en los retornos de Quirón. Bueno, tuvieron en el 2022, hubo también otro huracán muy fuerte, que fue el Ian, que dejó 150 muertos en la Florida. Inundaciones en California entre el 23 y el 24. Y Estados Unidos no quiere enterarse de los problemas del cambio de los cambios climáticos. También podemos ver que hay problemas de infraestructura en la construcción, de problemas que se repiten. Si el río Mississippi tiene esto, yo no soy ingeniera, pero imagino que en el tiempo de querer viajar a Marte podremos pensar en soluciones que eviten los daños. Pero evidentemente no hay demasiada conciencia de lo colectivo y de la infraestructura, más allá de estos intereses que son de grupos, de comunidades, ¿no? O de facciones, como así se llamó al inicio de Estados Unidos, se hablaba de la lucha de facciones. ¿Qué pasó en materia de exclusión racial e inmigración en este periodo? Tenemos la famosa muerte de George Floyd, que lo asesinó un policía, que hubo manifestaciones y disturbios en varias ciudades. Hubo una crisis migratoria que está en curso en la frontera con México, que empezó en 2019, un aumento récord de migrantes, incluyendo caravanas de Centroamérica. Es evidente que entre el 2023 y 2024 hay muchas controversias por el endurecimiento de las políticas de asilo y deportaciones masivas. Y también en este periodo hubo conflictos en las universidades y en los temas de política por temas de raza e identidad. Empezamos a cuestionar las identidades, se intensificaron los debates sobre una teoría crítica y políticas de diversidad en las escuelas, los transgéneros. Empezó también este tema de la exclusión del diferente. Aquí sugiero nuevamente la película Origen, que está en Netflix. Hay que bancarse los primeros 10 minutos que uno dice, ¿y esta película para dónde va?
Pero pasados estos 10 minutos, vamos a ver que esta autora, una escritora real, hace un análisis fenomenal de cómo se estructura el poder en el mundo a través de las categorizaciones que hacemos los humanos, los negros, los del norte, los del sur, los blancos, los morenos, los indigentes, etcétera. Todas las categorizaciones que son categorizaciones de castas para armar las estructuras de dominio. Otras heridas de Quirón fueron obviamente el impulso guerra con Ucrania, esto acontece con pleno Quirón en Aries, el ataque al Capitolio, algo inaudito en Estados Unidos, que siempre se ha considerado tan institucionalista. Hasta aquí he llegado, continuaré con el tema de geopolítica. Próximamente habrá otros videos al respecto. Si te gustó este video, te pido que te suscribas, que lo recomiendes. Así me ayudas a que este canal crezca. Hago mi mejor esfuerzo para entregar material de calidad. Nos vemos en la próxima. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Besos.